Espero que todos estén bien de aquel lado. Aquí vamos a presentar una vez más otro episodio de su programa acostumbrado. Esperemos que esté bien, esperemos que se suscriba y que bueno, que todo esté en orden. Que cualquier angustia o situación problemática que tenga esté encaminada a resolverse. Y bueno, estos temas pudieran ayudar un poco, quizás es algo que definitivamente no va a perjudicar, eso sí es seguro. Hoy voy a hablar de cómo deshacernos, y es más, por qué existen las etiquetas. Y más allá de una definición al respecto, alrededor de esto, que esto lo pudiera hacer en otra entrega, en otro formato, como por ejemplo rápidamente, lo que voy a hablar en cuestión es cómo es que llegan a existir, entendiendo de que nosotros definitivamente vamos configurando una identidad. Ahora, el caso de tener una identidad implica que sea una especie de moldura que nos define y que eso es todo. Como cuando ganamos un nombre, sí, por supuesto, hay ciertas, vamos a decir, definiciones o conceptualizaciones que terminan de alguna manera significando este nombre que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo me llamo Michael, hay muchas personas que se llaman así, pero hay algo que me identifica y que me hace de alguna manera genuino, me hace, sí, ellos también por su parte tienen alguna cuestión distintiva, más allá de un rasgo distintivo físico también pudiera verse y todavía más marcado una forma de ser, una personalidad, algo que te define. Eso por un lado es así y nadie está diciendo todo lo contrario. Esto revela autenticidad. Nadie puede decir que sea malo en absoluto, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en algo que pudiera decirse negativo? Cuando esto te encapsula, te encorseta, cuando es una moldura, ¿sí? Te encierra. Y esta definición tú pudieras sostenerla en el tiempo y tratando de ser consecuente de forma natural, pues nada, te terminará definiendo. No pasa nada. Pero lo que tú no puedes controlar, y definitivamente es algo que, si bien no es que no te debe importar, aunque no demasiado, pero es que no lo puedes controlar de todas maneras, es la opinión que tienen de ti los demás. En el entendido de que estos, a su vez, viéndote alguna trayectoria, alguna cuestión en la que has sido consecuente, pues debería ser el caso, ¿no? Pudieran pensar que deberías ser así porque eres así y serás así por siempre. Así que, claro, esto pudiera generar cierto tipo de confianza también, porque resulta que cuando un camino está labrado, uno quisiera pensar de que seguirá existiendo. Un camino que ya está de alguna manera instituido. Y por allí también revela el hecho de que te marquen como una etiqueta, como que si de una etiqueta se tratara. Esta analogía de la etiqueta es porque es como un sello distintivo que termina dándole una definición. No es que se tenga uno una definición, sino que ésta sea fija y que sea única, sin ninguna consideración, posibilidad de que sea versátil. Se espera que siga siendo así, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es ladrón, a lo mejor tuvo una trayectoria
de vida con la que definitivamente se ganó tal nombre, esta reputación o como quiera que se llame. Entonces uno pareciera ser, esto no pareciera ser definitivamente lo más loable y lógico, pero lo que ocurre en la práctica es que sí, pareciera ser que quisiéramos que se perpetúe en el tiempo esta etiqueta de ladrón. Es decir, si la persona cambia, no debería cambiar. Nos hace ruido. Wow, ¿será que de verdad cambió? Y claro, todos tenemos, por aquello de la confianza y la desconfianza, derecho, tenemos que verificar si alguien de verdad ha incurrido en un cambio, una verdadera transformación, o sencillamente es una especie de señuelo, de máscara, y que en algún momento saldrá aquella personalidad que se supone quedó en el pasado, pero que a lo mejor está allí latente, esperando a balanzarse contra cualquier posibilidad de, qué sé yo, robar otra vez, como un cleptómano que roba hasta sin razón y hasta imperceptiblemente, inconscientemente, pudiera uno pensar que ocurre esto. Es algo que sencillamente lo identifica y lo supera y no lo puede controlar. Un cleptómano, ¿no? Pero bueno, esto ya se trata de algo definitivamente patológico y, y toda una especie de situación que, que hasta uno pudiera pensar, ¿será que es inmutable? O sea, que no se puede cambiar. ¿Hasta qué grado? Es una condición biológica o una condición neurosensorial, neurocerebral. Más allá de eso, es una especie de situación catastrófica que no puedes cambiar. No siempre es el caso. De hecho, cuando se presenta una situación así, es ya definitivamente hasta comprensible en el entendido de que es algo que esta persona, aún no queriendo hacer, parece que lo hace y actúa así de forma involuntaria. Pero como le estoy diciendo, no siempre es el caso. Esta persona puede cambiar, hasta qué grado ha cambiado. Entonces existe esta desconfianza de ver a este sujeto, sea quien sea, y que hasta un animal, un perro, imagínense, un perro que tiene, a lo mejor uno ya le etiquetó que el perro es bravo, que el perro muerde, que el perro, y a lo mejor con ciertas razones, ¿no? Quizás porque ya me mordió a mí y todavía si es así, imagínense, ya uno queda como traumado. Si ha mordido a otras personas, si tiene esta reputación, yo evito a ese perro, ¿sí? Y quizás el perro ya no es así, cosa que yo no le doy mucho crédito, ¿no? Yo no me fío de que haya cambiado este animal por no sé qué razones. Y entonces yo todavía me tomo precauciones al respecto. Entonces fíjense que lo que podemos percibir aquí es que las etiquetas marcan a un individuo, sea quien sea, a una persona, especialmente que se ha ganado cierta reputación, justificado o no, pero que cambiar eso es más difícil no por la persona, que a lo mejor también está en una lucha por cambiar y está bien y debería ser plausible, ¿no? No debería ser más bien cuestionado y de alguna manera no estimular el cambio porque quizás la persona pueda, y esto no debería ser un justificativo de todas maneras, pero esta persona pudiera pensar, bueno, ¿para qué voy a cambiar si nadie me va a creer? Empezando con decir que el cambio, cualquier cambio que debas hacer, si puede tener una motivación externa, bien,
pero la motivación debe ser desde adentro, una motivación interna. Si alguien quiere dejar un vicio, debe hacerlo, claro, también por las personas que están en el exterior, o sea, que forman parte de su vínculo cercano, la que les excede, pero sobre todo por él mismo o por la misma persona. El cambio y la motivación debe venir desde adentro. ¿Por qué? Porque va a ocurrir y puede ocurrir que las personas vean y hasta desconfíen. No se fían de que puedes hacer tal cosa y eso te puede llegar a desmotivar. Entonces, posiblemente esta fuente externa de estimulación, de incentivo, no siempre va a estar presente, probablemente sea todo lo contrario, sea más bien una desmotivación si le pones mucha atención al que dirán. De forma positiva debes seguir cambiando porque los beneficios los vas a ver tú. Y darle tiempo a las personas. Las personas también tienen sus propias y no deberían emitir juicios porque así somos nosotros a priori, ¿no? Pero todavía más cuando tienen ciertas razones de desconfiar. El ser humano ve que esta costumbre debería prevalecer. Si es mala o es buena, parece que uno se resiste a un cambio posible, ¿sí? Por ejemplo, si yo todo el tiempo veo el sol que sale por el este, se mete por el oeste, yo quiero que esto continúe siendo así. Es más, de no ser así sería algo catastrófico. Cuando no es así, y esperemos que siga siéndolo, pero bueno, cualquier rasgo que parezca ser distinto al acostumbrado, que yo vea como una anomalía, esto aterra, ¿sí? Entonces los cambios deberían ser algo plausible, no siempre se cambia para lo mejor. A veces estos cambios, como yo les decía hace poco, en cuanto a la valla de Cheddarton, un video que también está aquí que lo pueden ir a ver, pero recuerden que yo les decía en ese video, está descrito todo lo que implica, que cuando tú cambias algo, el status quo, ¿sí?, de algo, cuando tú lo cambias, debes tener muy presente que todo cambio va a tener consecuencias. Si tú ves un muro, como decía, haciendo un breve resumen, pueden ir a ver el video de la valla de Cheddarton. Pero bueno, si tú ves un muro que está atravesando y lo ves que por estar allí como un estorbo, a lo mejor tú percibes que es un estorbo y tú vienes sin hacer ningún estudio, ninguna preguntas, evaluación previa que te lleven a considerar al menos por qué ese muro está allí, como entendiendo de que las personas allí dando por sentado que en algún momento pusieron este muro, esta valla, son unos inútiles porque hicieron eso. Entonces desacreditas tal acción y no entiendes, ni siquiera te planteas entender, ya estás obviamente sesgado de que esto es inútil, de que fue una mala decisión poner ese muro, pero sin mediar en ver las consecuencias, en evaluar, como ya les decía, el por qué, a la razón. Debería haber en aquel momento una razón por la cual el muro estuvo allí y te vas y derrumbas esa valla, ese muro. Resulta que por hacer tal cosa desatas una epidemia, ya que el muro estaba sirviendo de barrera para que ciertos animales del otro lado no se pasaran de este otro. Entonces, como tú no hiciste ningún estudio previo, una vez más, eso va a ocurrir y vas a provocar una catástrofe. Entonces, los cambios, si bien se tienen que hacer,
y ya me voy a ir otra vez a la etiqueta, pero la etiqueta trata de más bien mantener el status quo, o sea, fijar algo, no cambiarlo, ¿sí? Estamos hablando de que un cambio debe ser, de alguna manera, sí posible, sí probable, pero hasta qué grado también puede ser cuestionable. En el sentido de que, tal como la valla de Chatterton, pudiera ser que, como hizo, por ejemplo, ahí yo explicaba en ese video también, en la China comunista, hace un tiempo se trató de eliminar los gorriones, las ratas, y bueno, tenían ciertas razones de llevar a cabo este magnicidio, este exterminio de estos roedores que eran una amenaza para las cosechas, ¿no? Y bueno, en fin, lo que ocurrió después es que estos animales eran los depredadores naturales, los gorrioncitos, un ave, los depredadores naturales de las langostas. Una vez que no estaban estos, que si bien eran un estorbo porque se comían algunos granos de la cosecha, los eliminaron casi que por completo, entonces proliferaron los insectos, las langostas, que terminaron acabando con la cosecha, lo cual produjo una hambruna, porque las cosechas se diezmaron por completo. Entonces el gorrión, aquella avecita que se propusieron exterminar, y efectivamente lo hicieron, era como una valla, como una barrera, un ecosistema en equilibrio que sostenía la posibilidad de la cosecha, más allá de que se comían quizás una cantidad no despreciable, pero nada que ver con lo que vino después, con el azote de las langostas, por la ausencia del gorrión. No sé si me explico. Y aquí voy a volver al tema y voy a introducir un poquito específicamente lo que decía Sartre y también Paul Sartre. Vamos a abrir un poquito aquí para ir a este tema en cuestión. Ya les voy a cerrar el tema de el asunto de los gorriones, ¿no? Yo lo explicaba ya, pueden ir a ver el video, se lo sugiero, les invito a que lo vean. Se llama La Valla de Chatterton, no me acuerdo qué episodio es, pero pueden explorar allí todos los videos que están en el canal. Quizás le pongan por aquí un poquito de lo que es ese video, quiero decir la miniatura, y a lo mejor le pongo un link en los comentarios específicamente de ese video de La Valla de Chatterton, para no hacerlo más largo. Porque bueno, hay suficiente información allí para que puedan extenderse en lo que es la valla de Chatterton. Pero bueno, para ir cerrando el tema una valla, un muro, si bien pareciera ser algo fijo, debe tener alguna razón. No es que las razones sean válidas, trascender en el tiempo las mismas razones siempre va a ser algo necesario. No estoy diciendo eso, sino que debes considerar, una vez que te propones hacer algo, antes, ¿sí?, ver cuál es la racionalidad compartida. Quizás hay buenas razones por las que hubo tal muro en el pasado y que pudiera ser que tuviera una razón todavía presente de que continúe tal muro, tal valla, como el gorrión, ¿verdad? El gorrión tiene una razón de ser. Cada cosa que está colocada, elemento, cada situación, forma que hay, está allí por alguna razón. Tiene una razón de ser. Así que no es algo que a priori y de forma irresponsable deba uno despreciar.
Si yo me propongo eliminar, no sé, los ratones, las ratas, a nadie le gustan las ratas, bueno, que sepa yo, las cucarachas, si yo los elimino por completo, ¿estos acaso no tendrán parte, alguna función válida que después vamos a extrañar, que hace que este animalito, por más despreciable que me parezca, exista y que en consecuencia por existir, por tener una razón de existir y debe continuar existiendo, quizás porque tenga una, definitivamente es el caso para muchos de estos animalitos que existen, una, una función dentro del ecosistema. Son parte de un ecosistema y no una parte que se deba despreciar, ¿sí? ¿Qué decía Jean-Paul Sartre sobre el asunto de la etiqueta? Volviendo al tema. Este tema, ¿cómo puede considerarse? Puede ser así como salir de la etiqueta, algo así. O pudiera ser también no obsesionarse con las etiquetas. Ya vamos a ver qué tema le ponemos, pero ¿qué decía Sartre? El caso está en que nosotros, aunque queremos ser personas completamente independientes y muchos pudieran hasta vanagloriarse de lo independiente que pueden ser, bien sea porque tienen dinero o por cualquier cosa, sobre todo por lo del dinero, diría yo, en esta época moderna. También por algún asunto de fama, sí. Pero más que la fama, el poder se acentúa en el dinero, ¿no? En el dinero. Quizás con el dinero puedes pagar muchas cosas y hacerte un nombre. Aunque hay personas que han tenido mucho dinero y bueno, es un dinero mal habido que no les aporta ningún nombre al final, ¿no? Porque esto del nombre, hay que decir que primero no nos corresponde a nosotros algún juicio que sea definitivo sobre alguien. Es más, tú puedes condenar cierta acción de alguien y a lo mejor esta acción es de alguna manera perjudicial. Hay códigos penales que terminan condenando tal acción y cierto consenso de lo que es malo y bueno a nivel general y se tipifica o no como un delito. Un delito gravoso, el grado del delito. Y todo esto definitivamente sí que se lleva a un juicio y tiene ciertas consideraciones penales que deben acatarse y que por aquello de la justicia que de alguna manera valoramos como humanidad, en el sentido de que hay un consenso al menos que todos pudiéramos aceptar de que tal cosa es mala y hay ciertos grados de maldad en algunas cosas que podemos evaluar y son penadas. No importa cuánto dinero tengas, nadie debería estar por encima de la ley. Algunas personas transgreden la ley a propósito o creen que pueden de alguna manera salirse con la suya, pero tarde o temprano la conciencia no les deja y bueno, si tienen una conciencia ya cauterizada, porque puede pasar, es que esto de las costumbres puede arraigarse tanto que termines considerando uno de que es algo completamente normal, ¿sí? Así que se hace una especie de forma de vida. Ya no es una conducta que es esporádica y de alguna manera llevada por un mal juicio, sino más bien es una conducta aprendida, pero es una conducta muy intrincada, muy ya forma parte de la personalidad de cierto sujeto. Así que se pudiera identificar como algo completamente, ¿sí? Que define a esta persona.
de alguna manera. Ahora, hay posibilidades de deshacerse de esa etiqueta. Claro, estoy hablando de casos extremos, de cosas que definitivamente son, y nadie, o por lo menos la mayoría de las personas con buen juicio, hay una racionalidad compartida que merece condenar tales acciones que nadie, diría yo, o por lo menos una gran mayoría, estaríamos de acuerdo de que eso está mal y que debe ser penalizado. De hecho, está tipificado en la ley y no me voy a extender más allí. Pero yo no estoy hablando y no me voy a detener tanto en estos casos que se pudieran catalogar como una especie de obviedad de que tal acto debe ser penalizado y está en la ley. Casi que los derechos humanos implica de que quien vulnere estos, eh, en todos los países, la humanidad pudiera estar de acuerdo de que debe ser penalizado, debe ser condenado, ¿sí? Dicho esto, me voy a referir más bien a aquellas etiquetas que pudieran hasta plantearse como estereotipos, ¿sí? Por ejemplo, tú ves a alguien que, no sé, es una persona de ciertos rasgos, de cierto color de piel, y ya tú dices que esta persona eh, debe ocuparse de una labor X, ¿sí? No, esta persona, por su vestimenta, por su aspecto, debe hacer tal cosa. O una persona que de pronto uno ve que está discutiendo y que tiene un mal día, quizás tiene un mal carácter, no porque sea así siempre, cosa que uno no ha visto porque uno no convive con esta persona, sino que uno ve eso y ya uno, por aquello de la primera impresión, ¿sí? Entonces ya uno termina asumiendo de que esta persona es de cierta manera, y hasta eso llega a poner una barrera entre esa persona y nosotros, pudiera llegar a ser. Esto, por supuesto, que no es justo. Uno puede tener un mal día, puede estar, no sé, a lo mejor en otro escenario. Yo tengo que hacer una evaluación y ese día me fue pésimo en la evaluación. A lo mejor yo voy a conducir un vehículo y estoy en los ensayos, o voy a presentar una prueba para ingresar a una casa de estudio, o voy a presentar una prueba, un test para cualquier otra cuestión que me permita tener cierta valoración y posteriormente quizás una acreditación de cualquier cosa. Quizás yo tenga en algún momento, y sobre todo para mi desgracia, el día en que se presenta la prueba me va mal. No porque no me preparé, quizás a lo mejor pudiera ser que no me preparé lo suficiente. Es mi responsabilidad. En todo caso, por cualquier razón termino haciendo mal el test, conduciendo mal el vehículo, me va mal, me va mal. Y ya yo intuyo de que una vez que evalúen esto, ya yo pudiera ver que los resultados no van a ser los esperados y efectivamente cuando llegan los resultados no está nada aprobado. Qué cosa tan desagradable. Todos hemos pasado por eso en algún momento, bajo cualquier circunstancia. Bueno, definitivamente es algo que te puede llevar a sentirte fracasado. Pero ¿acaso que un intento es suficiente para catalogar a alguien, etiquetar a alguien de cierta manera? Por eso es que la psicometría, que en algún momento tendré que dedicarle un tema a esto, es cuestionable. En algún momento estuvo en boga y todavía, por aquello de las evaluaciones que tienen que ver con el positivismo lógico, estas métricas que, bueno, ¿quién va a medir la inteligencia, que es intangible, con cosas tan minimalistas que son estos textos que tendrán alguna razón de ser? Incluso terminan algunos
de estos tests definiendo el cociente intelectual. Imagínense, como les decía, medir algo tan definitivamente intrincado, tan complejo como es la inteligencia humana, porque ahí estoy de acuerdo yo hice un trabajo al respecto sobre lo que decía Howard Gardner, sobre las inteligencias. Es una teoría, las inteligencias múltiples. Yo ahora difiero en que sean las inteligencias en plural. Lo que sí estoy de acuerdo, y sigo estando de acuerdo, es que sí hay diferentes manifestaciones de la inteligencia. Entonces la inteligencia se asume como un mono, ¿sí? Monolítica, uno, ¿sí? Única, pero que tiene diferentes aspectos, diferentes manifestaciones. Quizás a ti no te va muy bien en alguna manifestación de las inteligencias. Por ejemplo, yo no soy bueno tocando guitarra. A lo mejor, no, estoy poniendo un ejemplo. No soy espléndido haciendo trabajos contables. Hay personas que sí lo son y que van desarrollando esta habilidad también con la práctica, con mucha práctica. Entonces, claro, ahí pudiera estar justificado de que tú digas que esta persona es un contador, le estás poniendo una etiqueta, ¿verdad? Y de alguna manera acreditándolo para algo que se lo ha ganado. Y quien acredita generalmente son instituciones. Y las instituciones, por supuesto, pueden ver ya que es una limitación, ¿sí? Dentro del gran conglomerado casi al infinito de cosas que podemos aprender y que podemos desarrollar como inteligencia, resulta que no podemos abarcar todo. Entonces hay especialidades y cada persona pudiera destacarse, ser quizás merecedor de una acreditación particular debido a su rendimiento en cierta área de el aprendizaje, ¿no? Entonces están los abogados, están los ingenieros, están una diversidad de funciones que terminan etiquetando a una persona, ¿sí? El chofer, en fin. Ahora, la pregunta está, ¿será que esta persona es eso y nada más? ¿Acaso nosotros dependemos siempre de la validación de otros? Y aquí es donde está el asunto de Sartre, ¿no? ¿Hasta qué grado estamos condenados al infierno con los otros? En el sentido esto es pura metáfora, ¿no? Estoy condenado a que mi definición como persona, en vez de depender de mí, depende de otros, de lo que otros opinen de mí. ¿Hasta qué grado yo debería tomarme tan en serio esto? ¿Sí? Bien sea negativa o positivamente, porque de pronto alguien, y ahorita ocurre mucho con las redes sociales, pudiera tener una validación de un conjunto de personas que pudieran estar dándole like, pudieran estar siguiendo tu trabajo, y eso está bien, nadie está diciendo que eso esté mal. Eso de alguna manera es un estímulo y es una validación de otras personas. Pero son personas que a veces, si nos ponemos a ver bien, pudieran ser muchísimas personas, pero ¿y quiénes de ellos son realmente expertos? ¿Hasta qué grado le estás dando a otra persona la importancia, a lo mejor desmedida, de que evalúe lo que haces? Esta persona tiene la suficiente experticia para evaluar tu trabajo, para a lo mejor definirte. No siempre es el caso, ¿no? Y la mayoría de las veces, abrumadora mayoría, no tiene nada que ver con eso. Simplemente a las personas les gusta, y eso lo puedo entender, porque yo también he hecho valoraciones al respecto, que de paso son valoraciones muy, ni siquiera emocionalmente, sí, tienen un trasfondo
sí que pudiera uno sentirse motivado al ver diferentes likes, múltiples likes. Los dislikes también tienen una consideración emotiva, quizás negativa, para quien se lo tome muy, muy, muy en serio. Y quien no se va a tomar, digamos, de alguna forma a pensar, un tiempo para pensar en lo que opinan otros. Y entonces, ¿hasta qué grado esto nos afecta? Y si es así, ¿por qué tomarlo tan en serio? ¿Sí? Entonces, es precisamente eso a lo que va a llamar Sartre salir de la etiqueta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que si nos volvemos obsesivos, muy sensibles a la opinión de los demás, ¿sí? A buscar validación de otros todo el tiempo, si nos obsesionamos con eso, no estoy diciendo de que esto no tenga que ver con nuestra cotidianidad, ¿no? Porque de hecho nosotros nos bañamos, nos vestimos, nos comportamos de cierta manera, entendiendo y en referencia a una sociedad, al otro, porque estamos y somos seres sociales. De esto no nos queremos desprender, ni deberíamos, ¿no? No es que no me importa a nadie en absoluto y yo vivo mi vida como un nómada o como un ermitaño y no es el caso. O siempre enojado y no voy a recibir ninguna ningún consejo, me creo invulnerable. No llevar la situación a esos extremos. No queremos malinterpretar eso y llevarlo a ese terreno tan oscuro, ¿no? Lo que trata es de, sí, estar de alguna manera aportando, ¿sí? Aportando, reconocer tus equívocos, pero que estos no te definan. Es decir, yo puedo, a lo mejor, alguna persona que vea puede ya, por aquella cuestión de los 5 segundos, no sé cuánto, ya lo voy a poner por aquí, hay una especie de ley, yo por ahí lo vi, no me acuerdo ahorita, y lo he leído antes en otras ocasiones, a lo mejor le pongo por aquí algo referencial sobre eso, que trata de que con cierta cantidad de tiempo muy pequeña, creo que son 7 segundos, tú observas a alguien y ya te haces una idea de quién es esta persona, de cómo se comporta. Y a lo mejor ahorita con las redes sociales, alguien que vea, no sé, tu red social, ¿verdad? Lo que tú publiques o lo que sea que tengas allí, que eso es muy, muy asunto tuyo, si tienes cosas allí y qué cosas sean esas. Bueno, hay personas que pudieran, como son públicas las redes sociales, casi siempre, aunque también hay restricciones que las personas pueden hacer allí en cuanto a la privacidad. Pero bueno, lo cierto es que alguien dentro de tus grupos de amigos, si es que se le puede llamar amigos a las personas que están en estas redes sociales, ¿no? Muchas veces son personas que ni conoces o no conoces bien. ¿Hasta qué grado uno pudiera llegar a conocer a alguien bien? Eso también es otra pregunta interesante, ¿no? Pero bueno, son personas que están allí, que pueden ver porque es pública y hasta qué grado tú lo haces de todas maneras público porque es la opinión pública, ¿acaso? O más bien es la opinión publicada. Es lo que tú publicas que no debe definirte. Apenas es, si acaso, si acaso algo que tenga que ver contigo lo que pones allí. Pero las personas que ven eso lo relacionan contigo. Entonces, claro que debes tener cuidado y claro, uno no desea labrarse una mala reputación ni siquiera dar justificaciones para que malinterpreten. Ahora, claro, es responsabilidad de la otra persona de cómo interpreta y qué etiqueta anda poniendo por allí, ¿no?
como que si tuviese una especie de sello, bueno, malo, esto es esto, este es tonto, este habla feo, este... Y si esta persona tiene, dígame todavía más, si esta persona tuviese el poder, o vamos a suponer que de verdad tenga alguna, alguna especie de poder, entonces, como se elaboró una opinión, y ni siquiera es opinión, porque opinión es doxa, ¿no? Doxa es opinión, entonces, opinión pueden haber muchísimas. Una cosa es que sea opinión y que te tomes tan en serio tal cosa, y no como lo que es, como solo una opinión, una interpretación, y que creas que tal cosa define a alguien. A lo mejor eso que tú piensas de alguien no es, pero ni de cerca lo que la otra persona está pensando. A lo mejor esta persona publicó una tontería que no tiene nada que ver con su vida, no lo define, y otras personas que vean eso creen que sí, y eso es muy minimalista. Nadie debería, y claro, eh, es la tendencia, y por eso hay que cuidarse de ver qué ponemos allí. Unos dirían, bueno, yo pongo ahí lo que me dé la gana, claro, pero resulta que en este mundo de convivencia, en este mundo de redes sociales, en este mundo bueno, todos somos seres sociales y no podemos desprendernos de eso, y no deberíamos, una vez más. Entonces sí que vale la pena revisar eso, y bueno, cada quien debe hacer un escrutinio si quiere, ¿no? No es una obligación, porque resulta que en estos tiempos las personas ven como referencia tus redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, a propósito, yo pongo cosas allí con el objetivo de que la persona que puedan verlo, y por eso lo pongo allí para que lo vean, terminen labrándose una opinión, terminen tratando de ver en mí algo que andan buscando. Por ejemplo, si andan buscando un especialista de cierta, eh, no sé, terapista de lenguaje, un psicopedagogo, yo sí quisiera de que las personas sepan de que, hey, yo estoy aquí, estamos a la orden, mira lo que ofrecemos. Entonces, claro, cómo tú te vendas, eso es lo que quería decir, es importante, ¿no? Y hasta cierto grado, más allá de verlo como algo meramente mercantil, aunque lo mercantil económico también se trata de lo mismo, es una especie de convivencia, es algo social, no está desligado de eso, ¿no? Pero sin necesidad de caer en el materialismo, en el capitalismo eh, salvaje, de ver al otro como un medio y no como un fin, sin tratarse de eso. Lo cierto es que sí importa cómo otros terminen labrándose una opinión de ti, pero no debería ser demasiado importante, al extremo, porque en todo caso tú no puedes manejar lo que otros piensan, eso no lo puedes manejar tú, la imaginación que otros tengan. Por eso es que decía, y en algún momento yo he dicho que voy a hacer un video al respecto, pero ahorita lo voy a sacar otra vez a colación. Eh, este filósofo latinoamericano, creo que chileno, no sé, es chileno, uruguayo, no me acuerdo, pero que nos decía aquello de la biolingüística, era una persona que destacó por estudios en esa rama, en esa tendencia. este, Nos decía que mientras tú más hables, ¿sí? Y esto se ha perdido últimamente, la comunicación ya no es tan directa, simplemente es muy subliminal, y también muy difusa, muy, sí,
muy, se me perdió la palabra, está dispuesta no para que se entienda, sino para que quede allí como decía, eh, allí líquida, que no se termina de definir, ¿no? Eh, y esto es un problema porque a lo mejor está programada con esa intención, está dispuesta, no es casualidad. ¿Sí? Eh, la modernidad líquida. La modernidad líquida parece ser que es el tiempo en que vivimos. Bauman es que hablaba de eso. ¿Sí? Y también Baltimore también. Esto de ser líquida es que no es sólido. Obviamente son palabras antónimas, ¿verdad? Entonces, lo sólido nos parece fijo, lo sólido nos parece algo que genera confianza. Lo líquido no se sabe qué va a ser todavía, es ambiguo. Esa era la palabra que quería buscar. Es ambiguo, mucha ambigüedad, mucha ambivalencia. Las comunicaciones no son claras. Se prestan mucho para la interpretación y bueno, la gente no se quiere comprometer demasiado con nada. De eso voy a hablar en algún momento, de Zygmunt Bauman. Bueno, en fin, se me perdió el nombre del autor también que les decía, que él decía que sí, hay que comunicarse más y mejor también, ¿no? La lengua es para eso, la lengua parece ser, como decía Wittgenstein, la lengua es al mismo tiempo un problema, pero sí que también puede y debe ser la solución, ¿no? Nada hay fuera del texto, decía Derrida, ¿sí? Entonces en la lengua pudiera estar la solución también de aclarar malos entendidos. Si una persona te está etiquetando de cierta manera, al menos debería, y esto es otra cosa que las personas no se da tiempo, de darse la oportunidad, no tanto dar la oportunidad, sino dársela a ella misma, de no irse con su imaginación, no irse con su percepción. Y acuérdate que es una percepción, tiene nada que ver quizás lo que tú pienses de otro con la realidad que esta persona viva o con lo que él estaba pensando cuando puso eso, cuando escribió eso. Entonces debes comunicarte más, ¿sí? Ya les voy a buscar este autor porque definitivamente es súper importante, ¿sí? Y sí, lo voy a buscar, lo voy a poner por aquí. El autor uruguayo o chileno que les decía, ¿no? Él murió hace poco, murió hace relativamente poco, no sé, 1 año, 2 años atrás, no mucho. Pero bueno, el caso está en que cuando nos comunicamos y te dan oportunidad, o la persona misma se da la oportunidad de aclarar, ¿sí? Entonces la lengua sirve también y es un beneficio, ¿sí? Es un problema porque genera malos entendidos, pero también es un beneficio porque hablando y hablando y hablando pudieran aclararse esos malos entendidos. Malo es cuando las personas se detienen en un punto de no retorno y se va con cierta forma de ver a alguien o algo y resulta que etiqueta a esta persona, lo termina sepultando, lo termina congelando y congelando en el tiempo, porque las personas pueden cambiar. Una persona que sea ladrón puede dejar de serlo. Una persona que nunca haya robado en su vida puede empezar a hacerlo. Una persona que sea una buena madre puede empezar a ser la peor madre del mundo. Una persona que sea un buen padre puede llegar a convertirse en una persona que empieza a hacer desastre con su vida. Así que es algo muy holístico, es algo que definitivamente no se puede fijar en el tiempo
y las personas cambian sus circunstancias, cambian su situación, en fin. Y la etiqueta no ayuda a que esos cambios se puedan considerar, que de todas maneras van a ocurrir y probablemente seas tú el que termine quedándote en el aparato, como dicen, ¿no? Quedándote en, en un tiempo que definitivamente ya no es la realidad actual, porque la realidad también cambia, ¿sí? Ahora, uno puede construir su realidad, claro, porque no estamos determinados y quizás uno puede hacer cosas para que las cosas ocurran, para que las cosas sucedan. En todo caso, puedes labrarte una buena reputación, empezar a hacer cosas con el fin que primero te sientas bien tú mismo, segundo, esté de acuerdo con las normas sociales, ¿sí? No quieres convertirte en un antisocial, un ermitaño, un nómada, alguien que no tenga validez de su entorno. Y sobre todo cuando vas a conseguir validación y quieres validación de alguien, debes asegurarte de quién es este alguien. Porque si quieres la validación de personas que no son especialistas, no son buenas personas, no todavía, o por lo menos no en esta área, entonces no deberías buscar validación por allí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero montar un negocio o un emprendimiento, sea cual sea. Hay personas que me van a desanimar, a lo mejor sin ninguna mala intención. No, pero ¿por qué vas a hacer eso? No, pero qué. Entonces, si tú quieres hacer eso, vas a seguir, ¿qué? Vas a buscar validación de quién, de las cuestiones que sean meramente legales, de las personas más cercanas a ti, de estas cosas que tienen que ver con los trámites administrativos, las cosas que te conduzcan. Y una vez que tú evalúas todo eso, de allí vas haciendo checking y en fin terminar haciendo tu proyecto. Pero si tú quieres buscar la validación de todo el mundo y vas a dejar que estos a lo mejor, digo, con mala o buena intención, como sea, terminen haciendo que tu plan se frustre, entonces no estás buscando la validación correcta. De todas maneras, la posibilidad de cambiar, de asumir los riesgos son tuyas, ¿sí? Independientemente de lo que otro piense, porque eso no lo puedes manejar tú. Lo que otros piensan, lo que otros imaginan, es asunto de ellos. Y no estoy haciendo ni tratando de ser aquí grosero con esto, es que es así. Nadie puede controlar lo que yo imagino, lo que yo pienso. Yo tampoco puedo hacer eso respecto a otra persona. Claro, yo puedo dar lo mejor de mí, proyectar la mejor imagen posible, y siempre van a haber personas que van a pensar que, no sé, a lo mejor incluso, miren cómo es el caso. Si hago algo bueno, alguien pudiera pensar, este es lo que quiere es destacar, este es lo que quiere es lucirse. O sea, siempre va a haber alguien, algo que se pueda malinterpretar, o alguien que pueda malinterpretar algo, por lo que sea, por cualquier sentimiento que le mueva, por envidia, por no entender, casi siempre por ignorar muchas cosas. Bueno, en fin, eso no lo puedes manejar tú. Usted no puede manejar tal cosa. Y bueno, algunos pondrán etiquetas, seguirán poniendo etiquetas. No necesariamente son malas estas etiquetas, pero no te deben comprometer a seguir sosteniéndolas. Por ejemplo, tú eres abogado, bien, pero también eres padre de familia, pero también manejas una bicicleta, pero también haces muchas otras cosas, ¿no? No sé, eres jardinero, pero también te gusta leer, pero en cambio las personas ven, no, este es un jardinero, este es una persona, a lo mejor, si le quieren poner una etiqueta de jardinero, entonces no puede ser otras cosas. Hay como una especie de que esto
no debería, y en este tiempo creo que se ha terminado de ir al descrédito el asunto de la crisis de los metarrelatos, ¿no? Los metarrelatos fijaban algo y entonces este algo era como para conducir a las personas a ciertos comportamientos y nadie se está creyendo ya esos metarrelatos. Ahora se asume la posverdad y todo este movimiento que está ocurriendo en el posmodernismo que llaman, que tiene que ver con la sociedad líquida, que les decía de Bauman. Así que creo que si bien las redes sociales han terminado de etiquetar y algunas personas hasta se han suicidado por cosas que dicen por ahí, se han sentido mal, hay más depresión. Sí nos importa el que dirán, no nos engañemos, pero no nos deberíamos obsesionar con eso. No deberíamos estar poniendo etiquetas, que sí, siempre estamos categorizando. Esto viene desde hace mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales. Pero si me recuerdo de algo muy estructuralmente sistematizado de lo que son las categorías, pudiéramos pensar en Immanuel Kant. Nosotros estamos y queremos ser el filtro, ¿sí? Como decía también René Descartes, pienso, luego existo. O sea, lo que yo pienso de todo lo demás, pero lo que yo pienso de todo lo demás es una percepción, no necesariamente la realidad, y ni mucho menos lo real, ni mucho menos que eso sea verdad. O sea, yo puedo pensar lo que sea de algo, de alguien, pero una cosa es que eso sea cierto, ¿sí? Que yo me haya tomado quizás el tiempo suficiente y quizás con una visión definitivamente muy sesgada, con algunos compromisos ontológicos ya muy definidos que, que me terminan dañando mi visión del otro. La episteme que tengo no es demasiado estable, es siempre probable, como decía David Hume, ¿sí? Está siendo cierta hasta que no se demuestre lo contrario por aquello del falsacionismo de Popper. Así que bueno, nada, cualquier etiqueta que pongas es un asunto tuyo, más allá de que la otra persona pudiera sentirse a lo mejor muy comprometido a seguir en esta etiqueta que tú le has plantado o que ella misma se ha puesto. Y nada, a lo mejor quiere ser consecuente con su etiqueta. Por ejemplo, si yo pongo videos aquí de, no sé, hablar de psicología, psicopedagogía, lengua, un poco de filosofía, psicología, estos videos, alguien pudiera decir, bueno, no se esperaría que yo pudiera en algún momento poner un video de cocinando con Mike y haciendo comida y haciendo pulseritas y pintando uñas, no sé, cualquier otro video de videojuegos. O sea, hay ciertamente esta, esta, eh, sí, esta propuesta de categorizar, esta necesidad de hacerlo, ¿sí? Por una especie de orden. Pero este orden que por supuesto llega incluso a las instituciones que son formales, formativas, que pretenden, y este es un problema que atenta contra nuestra capacidad cognitiva. Definitivamente la pedagogía tradicional, la escuela tradicional, estas instituciones que todavía prevalecen desde el tiempo de la revolución industrial, ¿sí? Esto tiene mucho sabor todavía a el tiempo de la era victoriana y todavía se perpetúa hasta nuestros días. Entonces categorizan literatura, ahora baja inglés,
Ahora, entonces ponen como una especie de cajas, ¿sí? Y son molduras que están muy definidas por el lenguaje y que no se quieren mezclar. Es verdad que dicen que hay un eje transversal y todo eso que pone el currículum básico nacional de las diferentes naciones, casi siempre muy similar. Pero entonces esto rompe con la natural manera de aprender, que no es tan estrictamente una categoría, más bien es holística. El cerebro no discrimina en este sentido, sino para el cerebro es input, es información, son datos, y las sinapsis se mueven y van relacionando todos estos datos y de alguna manera vinculan una cosa con otra. Entonces no está disociado, porque algunos creen que sí, porque la educación que han tenido ha sido así prevalentemente. Y bueno, sobre todo cuando están en la escuela y en estas instituciones, tienen que hacerlo de cierta manera porque es una especie de requisito, ¿verdad? Se le llama competencia. Tienes que llenar estas competencias, estas materias, y hasta te evalúan y te pueden desacreditar. Muchas personas han etiquetado desde la escuela: si eres bruto, tú nunca vas a aprender. Y todas estas cosas que, aunque parecen una tontería, no, pero sí que tiene que ver mucho con esto de, de la lingüística, de la programación neurolingüística, que algunos dicen que es pseudociencia, pero tiene que ver con el psicoanálisis. Las palabras terminan configurando nuestra manera de pensar, porque se van almacenando y de alguna manera te terminan definiendo, te terminan de alguna forma programando. Así que no es despreciable, debes tener cuidado con el que comunicas, más si eres una persona que toman en serio. Y esta es otra cosa, que las redes sociales ha permitido una difusión tal que este estudiante que tienes, este niño que ya maneja el internet, ya maneja un smartphone, un teléfono inteligente, va a estar informado de muchas cosas, así que no se puede engañar tan fácil. Y puede hasta hacer un checking de la información que le den. Yo no sé si todavía hayan niños, tendría que estar demasiado pequeñito, que se creen el cuento. Es un cuento, tiene buena intención en algunos casos, sí, pero termina siendo una mentira que muchos niñitos ya no se lo creen. Que si el ratón Pérez. Son relatos, metarrelatos también, que son traídos por una tradición, pero metarrelatos al fin, que son promovidos todavía más que todo por intereses, que siempre ha sido el caso, ¿no? Pero ahora más, no hay una ilusión, ya esta ilusión fue rota por la posibilidad de nosotros, y eso incluye a los niños, verificar cualquier información. Entonces puedes ver que a lo mejor ya estás enterado de que San Nicolás no existe, o no como lo pintan, ni siquiera corresponde a nuestra cultura latinoamericana, porque es un personaje del Polo Norte. Imagínate, es un personaje que es de por allá, estamos transculturalizados de algún modo, porque este personaje nada tiene que ver con el clima de por aquí, ni nada. Pero bueno, en fin, esto tiene que ver con el hecho de que en el mundo de las redes sociales, del internet, de la globalización, cualquier estudiante, niño, niña, adolescente, y no importa qué edad tenga, prácticamente estamos viviendo entre nativos digitales. Ellos nacieron con la tecnología digital desde el principio, ¿sí? No como nosotros, que nacimos en la era todavía, a lo mejor un millennium, si eres como tratan de categorizar también, una vez más, a las personas dependiendo de su grupo etario, ¿no? De su edad.
no sé, hay diferentes nombres que se le da, pero bueno, vamos a suponer, si eres un millennial, asumiendo de que tienes unos 40 años, 30 años por ahí, este, no sé, ya tú puedes pensar de que cuando tú naciste, evidentemente no estábamos, apenas estaba eso naciendo, no estábamos tan acostumbrados a toda esta eh, información traída por el internet, por el smartphone. Es decir, quienes son las criaturas, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ahora son, y lo que están naciendo sigue siendo de esa forma, están muy influenciados, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, porque a veces uno se, eh, no sé, tiene esta actitud muy eurocéntrica todavía, ¿no? De que la tecnología está en todos lados. Sí que ha ganado terreno, pero hay sitios donde todavía la gente no tiene recursos para obtenerla, ni siquiera tiene infraestructura. Pero bueno, lo cierto es que sí, en el mundo donde vivimos y los niños están muy, sí, relacionados con la tecnología, lo que incluye la información, por lo cual es difícil engañar a un niño. Eh, este niño que es un nativo digital va a cerciorarse seguramente, sin apenas que tú sepas del caso, si es que lo sabes, va a asegurarse de que cualquier información que reciba, y debería hacerlo, y es muy válido que lo haga, sea falsa o no. Va a asegurarse de la certeza de cualquier información. Puede, y al menos eso sí es posible, hacer un check-in de la información que le llega por medio de los adultos o lo que sea. Así que si eres una persona que todavía está usando las categorías y que piensas que esto no tiene ningún vínculo y que etiquetas cada cosa en su lugar, estructuralmente hablando, tienes esta visión todavía muy arraigada por la revolución industrial y la era victoriana, entonces te estás quedando todavía en un tiempo que nada tiene que ver con este nuevo tiempo de la era digital, de la inteligencia artificial, de lo que yo en algún momento estudié, que vale la pena en algún momento hacer un video al respecto, del aprendizaje ubicuo. Esa es la forma de aprender ahora. Y si quieren pueden buscarlo por ahí, aprendizaje ubicuo. No debemos etiquetar, categorizar. Es una forma que, si bien tiene una razón de ser y va a continuar teniéndola, evidentemente por un orden relativo, no estoy despreciando eso, todo lo contrario, es beneficioso, pero que nada está desvinculado. Nada está desvinculado. Hay puentes que se establecen y que cada vez es más rápido porque reconocemos que tenemos mucha información y podemos conseguirla y podemos de alguna manera hacer que éstas terminen impulsándonos a un desarrollo mental, yo diría que mucho más eficiente, porque hay muchos más estímulos que lo propician, ¿sí? De pronto tú leíste algo, entonces empiezas a relacionarlo con otra cosa y esta sinapsis no termina. Hay más estimulación para que ocurra tal sinapsis y los niños, los estudiantes, las personas actuales, modernas o posmodernas, si le quieres llamar de esa manera, vivimos una sociedad líquida, en eso sí estoy de alguna forma de acuerdo, de eso podemos seguir viendo en otra ocasión, que invita a que nada está totalmente definido y que este romanticismo de lo totalmente definido, lo rígido, ya está quedando en descrédito porque estamos asumiendo de que es una verdad probable, una verdad siempre cambiante que se va superando. Y quisiéramos que este desarrollo siguiera, era lo que quería decir, y no debemos ser un estorbo para tal desarrollo. De todas maneras, esto es como un vendaval que así tú te opongas, terminará llevándote por el medio, ¿sí?
porque es que ya vivimos en un mundo distinto, creo yo, definitivamente. Claro, los valores tradicionales van a seguir conviviendo y ahorita están dicen que cuando se muera la generación existente y termine por quedarse con la sociedad esté llena de nativos digitales, entonces ya se va a superar esta especie de riña. Siempre quedará el romanticismo del pasado, normal, ¿no? Normal. Y siempre quedará también las vivencias, porque no es que el pasado uno deba ser como una línea de tiempo que esté superando el presente y el futuro, sino que más bien es como una evolución, ¿sí? No es que lo otro no sirvió, sino que esto es como lo anterior, pero más evolucionado. Si no hubiésemos tenido aquello, no hubiésemos tenido esto otro. Como a hombros de gigantes, como decía Newton. Aunque bueno, aquí también hay que decir que no necesariamente, porque como hemos visto en otros lados, no se trata de que es una estructura siempre hacia arriba, ¿no? También tiene retrocesos. Hay cosas que en el pasado no ocurrían. Bueno, claro, la gente se moría por cualquier cosa y los adelantos científicos han hecho de que la calidad de vida y la esperanza de vida sea mejor que antes, ¿no? No nos morimos de gripe ahora, nos morimos por otras cosas, por la pandemia y todo aquello del COVID-19 que bueno, ya parece haberse superado, afortunadamente. Pero es que sí, hay cosas que en el pasado uno pudiera decir, no por aquel sesgo de nostalgia idílica, no. Siendo consciente, hay cosas del pasado que, que bueno, a lo mejor han cambiado. Algunos dicen que para mejor, otras que no. Hay gente que pudiera pensar de que antes los valores eran más importantes, se reconocía más ciertas ideas que ahora se han dejado de lado, en fin. Y hay personas que siguen luchando con esto porque ven que el mundo ha caído no en un progreso, sino en decadencia. Una vez que queden las generaciones más jóvenes apoderadas de la sociedad, veremos a ver qué pasa. ¿Sí? Ahorita todavía están solapadas las generaciones de la era victoriana, de la, sí, definitivamente, de la revolución industrial, y esta era de la revolución y la era digital que, que bueno, que sigue desarrollándose y trayéndonos más sorpresas. Y hay niños, bebés, como les decía, que siguen naciendo y que no conocen otra cosa sino esto. ¿Sí? Son... Ahora, para ir terminando, para traer el tema de vuelta, que no está desligado a todo esto, definitivamente. El hecho de que la etiqueta no te la creas, no quiere decir de que no tengas una definición, una personalidad que precisamente está definida por algo, pero que no es lo único. Eres una persona versátil, eres una persona que eres esto y también esto y aquello otro, y que no deberías acomplejarte por ni creerte demasiado en función de lo que otros piensan, ¿sí? Es que sí, como decía, y es verdad, no puedes manejar lo que otros piensan y imaginen, eso es su problema. Tu problema será tener las validaciones legales, legítimas y quizás demostrarte a ti mismo, no tanto a los demás. No es que no nos importen los demás, como decía, la otredad, el reconocimiento del otro siempre va a ser parte de nuestra condición de ser humano social. No podemos escaparnos de eso. Pero es un infierno, haciendo la metáfora de Sartre, porque al ser una etiqueta que te condicione
y que te obsesione, resultará que bueno, quedas atrapado en eso. Y quedar atrapado en una etiqueta lo que haces es reforzar la mismidad y no te atreves a hacer otra cosa. No sé, a que haya de verdad un cambio y que este cambio, si bien pudiera tener que ver con lo otro, es decir, con otras cosas que hiciste, que si no hubiesen pasado no te definieran como eres hoy, pero recuerda que lo que hagas hoy también va a repercutir sobre mañana mismo, ¿no? O sea que es una cuestión acumulativa y que puedes tener diferentes. Sí, yo hablaba hace poco de la cuestión esta del alter ego, ¿no? Y el alter ego en forma positiva va de eso, ¿no? Tú tienes diferentes manifestaciones, diferentes funciones, diferentes facetas en una misma vida. Eh, y pareciera ser que tuvieras diferentes máscaras, como decía Nietzsche, y que tiene que ver con el personaje que debes ser en cada una de estas facetas de tu vida, que pueden cambiar y nada, forma parte de la misma dinámica del vivir. Si no lo hicieras así y te plantaras en una etiqueta, bien sea porque la asumes o porque otro te la pone, entonces estaríamos condenados a hacer una sola cosa, muy aburrido además, y muy imposible porque no caracteriza al ser humano plantarse en una sola cosa, como diciendo, y hay personas que categorizan así a priori, bueno, este país es para banano, este país es para petróleo, incluso a una sociedad entera la categorizan. Este país, de aquí extraemos, no sé, la cuestión está para las baterías, ¿verdad? Eh, en fin, convierten a cada país en una cuestión meramente extractivista. Y tampoco debemos dejarnos etiquetar por ningún imperio. Nosotros tenemos nuestra propia manera, forma, y cada individuo es distinto. Y el hecho de que sea distinto lo hace singular. Y el hecho de que lo haga singular, auténtico, no quiere decir de que no pueda hacer una cosa hoy, otra mañana, otra después. Y si bien debes guardar una consecuencia, porque si no, no te toman en serio, sí, es una cuestión de aparentar también. No aparentar porque es falso, sino aparentar porque es lo que proyectas, ¿sí? Es lo que proyectas. Y lo que proyectas sí debería interesarte hasta cierto grado, pero no deberías obsesionarte ni llevarlo como etiqueta, ni dejar que otros te la pongan tampoco. Bien, esto es lo que quería decirle. Espero que esto haya quedado bien. Quizás un poco, no sé, complejo. Deje sus comentarios y diga si está de acuerdo o no con esto. Y bueno, ya después hablaremos de Sigmund Bauman y también hablaremos de un poquito más a fondo de Sartre y de este personaje que les prometo hablar de él, este chileno, no sé si uruguayo, ya lo voy a poner por aquí, que bueno, definitivamente tiene una visión muy importante en cuanto a la biolingüística, de que mientras más te expongas a los significantes, mientras más hables, mientras más escuches, mientras más te relaciones con una comunicación afectiva y efectiva, entonces conocerás más a las personas y eso te permitirá a lo mejor, no sé, estar más claro y no irte a priori considerando que probablemente sean solo malos entendidos. Entonces, hablar, comunicarse afectiva y efectivamente, se ha perdido mucho la comunicación directa y es algo que se debe rescatar. Eso evitaría muchas etiquetas. Muy bien, hasta luego. Nos vemos otro día. Chao, chao. Recuerde suscribirse, recuerde compartir el video
Y bueno, nada, nos vemos pronto.